compuestos químicos. El día de hoy les voy a explicar cómo obtener la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Para ello debemos tener en cuenta varios conceptos previos, como lo son la electronegatividad, los electrones de valencia que posee un elemento, la ley del octeto y los diferentes tipos de enlace que pueden formar los elementos entre sí para conformar compuestos químicos. Entonces vamos a trabajar el día de hoy con el CO2. El dióxido de carbono, como nos indica la fórmula química, está conformado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. En este momento, lo primero que debemos tener en cuenta para analizar la estructura de Lewis es la electronegatividad. Vemos que según la tabla periódica, la electronegatividad del carbono es de 2,5. Si miramos la diferencia con la electronegatividad del oxígeno, es de 3,5. Esto nos da que la diferencia de electronegatividad tiene un valor de 1, por lo tanto, en el caso del dióxido de carbono estarían conformando el carbono y el oxígeno un enlace de tipo covalente. Lo segundo que vamos a tener en cuenta para la conformación de la estructura de Lewis son los electrones de valencia que posee cada uno de los elementos que conforman el compuesto. En primer momento vamos a mirar los electrones de valencia que posee el carbono. El carbono es del grupo 4A de la tabla periódica, significa que en su último nivel de energía tiene disponible 4 electrones. Entonces el carbono tendrá disponible 4 electrones de valencia y en este caso el compuesto está conformado solamente por un carbono, o sea que estaría aportando 4 electrones de valencia a la molécula. En segundo lugar, miramos el oxígeno. El oxígeno hace parte del grupo 6A de la tabla periódica. Significa que tiene 6 electrones de valencia disponible en su último nivel de energía. En este caso, el dióxido de carbono tiene en su conformación molecular 2 átomos de oxígeno. Significa que cada oxígeno está aportando 6 electrones. En total tendríamos 12 electrones de parte del oxígeno. Multiplicamos por 2, 6 electrones, nos daría un total de 12 electrones y en este caso la molécula del dióxido de carbono estaría conformada por 16 electrones. Ok, ahora ya tenemos la cantidad de electrones que tenemos en nuestro compuesto químico. Ahora vamos a determinar cuál va a ser el átomo central. Para determinar el átomo central en nuestro compuesto químico, nos dice las normas que el átomo menos electronegativo va a ser el átomo central. En este caso, entre el carbono y el oxígeno, es menos electronegativo el carbono. Entonces vamos a hacer del carbono nuestro átomo central y rodeado al lado derecho y al lado izquierdo vamos a dibujar los dos oxígenos que tiene el compuesto. Listo, tenemos el átomo del carbono en la mitad rodeado por los dos átomos de oxígeno. Ahora a cada uno de los elementos le vamos a dibujar los electrones de valencia que posee. A cada oxígeno 6 electrones y en el caso del carbono que tiene 4 electrones. Tenemos el carbono con sus 4 electrones de valencia y cada oxígeno con 6 electrones de valencia.
Ahora nos dice que el átomo, el elemento más electronegativo, completa la ley del octeto. ¿Qué nos dice la ley del octeto? Que en el último nivel de energía los átomos tienden a tener 8 electrones. En este caso, el elemento más electronegativo es el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Significa que le faltan 2 electrones para completar 8 y así cumplir con la ley del octeto. Entonces, significa que cada oxígeno va a tomar 2 electrones para completar 8 electrones en su último nivel de energía. Como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, los electrones se van a mover desde el carbono hacia el oxígeno. Entonces, los 2 electrones que tiene disponible el carbono por acá migrarían, se moverían hacia el oxígeno. Entonces el oxígeno inicialmente tiene 6 electrones. Si hacemos un primer enlace, quedaría con 7 electrones y con el segundo enlace 8 electrones en el oxígeno. Este sería el oxígeno número 1. En el oxígeno número 2 sucedería exactamente lo mismo. En este oxígeno inicialmente tiene 6 electrones y luego le haría falta 2 electrones para cumplir la ley del oxígeno. Vemos que el carbono, la ley del octeto, vemos que el carbono tiene 2 electrones disponibles. Estos serían los que le ayudarían al oxígeno a completar su ley del octeto. 6 electrones iniciales. Si formo un primer enlace, tendría 7 electrones y si forma un segundo enlace, tendría 8 electrones. Entonces acá vemos que tanto el oxígeno 1 como el oxígeno 2 ya tienen completo sus 8 electrones y cumplirían con la ley del octeto. Vamos a mirar entonces cómo quedarían las cargas dentro de la molécula. Es muy importante. Recordemos que el átomo más electronegativo queda con carga negativa y el átomo más electronegativo queda con carga negativa y el menos electronegativo va a quedar con carga positiva. Entonces, en este caso, el oxígeno tendría carga negativa y como está ganando 2 electrones del carbono, sería menos 2. En el caso del carbono, él está perdiendo, o sea que queda con carga positiva. Además, porque es menos electronegativo que el oxígeno, por eso queda positivo. Y está compartiendo 4 electrones. 2 electrones con el oxígeno número 1 y 2 electrones con el oxígeno número 2, para un total de 4 electrones. Por eso quedaría con carga de más 4. Y finalmente en el oxígeno número 2, ya que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, queda con carga negativa y está recibiendo 2 electrones del carbono, sería carga de menos 2. Cuando nosotros miramos la carga de la molécula total, nos debe quedar una carga neutra, o sea, un valor de 0. Entonces miramos la carga del oxígeno 1, menos 2, más 4 del carbono, nos daría más 2. Y menos 2 del oxígeno 2 nos daría una carga de 0. Y aquí ya verificamos, podemos obtener a partir de la estructura de Lewis las cargas de cada uno de los elementos. Entonces, en la fórmula vamos a ver que el dióxido de carbono, el estado de oxidación del carbono, como nos dimos cuenta a partir de la estructura de Lewis, es más 4. Y el estado de oxidación de los oxígenos, según la estructura de Lewis, es de menos 2. Ya acá tenemos finalmente la estructura de Lewis para el dióxido de carbono. Muchas gracias.